Cordial saludo al profesor y a todos los compañeros de la clase de investigación social del segundo semestre del año 2018 de investigación social. Mi nombre es Juan Manuel Garzón y estaré presentando mi trabajo final que consistió en la triangulación de la información teniendo en cuenta mi salida de campo, que fue a una iglesia cristiana, y bueno, teniendo en cuenta los diferentes puntos de vista de otros documentos. Este trabajo se realizó en la plataforma, en el software Atlas T, el cual consiste en un software que te permite poner documentos y otros tipos de archivos audiovisuales o auditivos en los cuales puedes hacer un análisis más detallado que, bueno, que no te permiten otras plataformas. En todo caso, bueno, en primer lugar, comenzaremos este video mostrando mi salida de campo, que es esta, la titulé Una mirada alternativa. Y bueno, básicamente consistió en en que yo fui a una iglesia cristiana, un evento de una iglesia cristiana en Bogotá, y bueno, del cual tuve que participar y ser parte de la experiencia para poder más básicamente entender cómo se vive a Dios desde el cristianismo. Bueno, pues comenzamos. Básicamente utilizamos la citación, que es el registro aquí, lo que se ve resaltado en azul, de, bueno, una cita. Y dentro de esa cita encontramos el código y el memo. El código es como una palabra clave que nos ayuda básicamente a filtrar cierta información, o sea, lo más relevante sería ese código. Y el memo, que es una pequeña oración que resume pues todo el tema de la cita. Entonces, en este caso, yo comencé mi investigación y mi escrito, y la cita dice, busqué un sitio, por temas de tiempo no lo voy a leer todo porque se nos hace muy extenso, pero igual yo a partir de las citas resalté lo más importante y de allí iremos leyendo básicamente lo necesario y lo importante. Entonces, bueno, busqué un sitio que me sacara de mi zona de confort y pusiera a prueba mis capacidades investigativas. Bueno, esa es la cita que escogí porque pues ese fue uno de los retos que me propuse. La palabra clave o el código es habilidad. Y bueno, no supe cómo desplegar el memo aquí, en esta zona de citación. Sin embargo, lo agregué en comentarios para que lo podamos ir leyendo. Y lo puse entender de mejor manera cómo funciona otra religión que como es el cristianismo. Ese era uno de los objetivos de la investigación. Aquí escribí, bueno, conforme avanzaba, conforme estaba allá, observé que estaban grabando a las personas que ingresaban a la iglesia, por lo que decidí interactuar de entrada para ajustarme a la situación. Entonces, aquí viene un concepto importante, que es la observación participante, que la anoté aquí en el memo, y básicamente tiene mucho que ver con el código con los códigos que puse aquí también, que tiene que ver con ajustarse e interactuar. La observación participante es ser parte de un ambiente en el cual tú estás investigando, pero que no puedes entrar y decir, hey, estoy investigando, sino ser parte del ambiente y ser muy observador y mirar y observar dentro de la situación que ellos viven y de la que empiezas a formar parte. Entonces aquí escribí, ajustarse a las situaciones al momento de la investigación resulta más efectivo. A veces resulta ser una investigación mucho más efectiva, puesto que la gente no se limita a actuar sabiendo que están frente a un investigador. Bueno, aquí resalté todo el párrafo y simplemente porque habían diferentes palabras a lo largo del texto. Y bueno, habla de la iglesia, la música y de la tipología de la iglesia. El segundo párrafo también habla mucho sobre eso y consiste básicamente en que a través de digamos, por ejemplo, de la música, ellos viven a Dios con una música diferente, con una música, digamos, diferente a la del catolicismo, y pues a través de eso
vemos que el memo dice diferencia. Dice, la iglesia era muy distinta al concepto que yo tenía sobre lo religioso, puesto que yo tengo creencias católicas y el concepto de música pues, fue muy diferente a lo que pude experimentar. Las canciones eran otro género. La música es una manera libre de expresar la religión y todas lo hacen de una manera diferente. Esto quiere decir que cada religión es libre de usar la música que quiera para llegar al Dios en el cual tiene la creencia. Elegí cantos, Cristo, ritmo y rock. Muy bien, pasando al siguiente párrafo de mi escrito. Básicamente resume el momento en el que, en el que estamos allí compartiendo y, y bueno, como haciendo este tipo de acercamiento. Entonces, al ser un evento para jóvenes, pues puse juvenil. El sermón y el tono eran muy juveniles para llegar a esta palabra que es Dios. Entonces, resultó ser, digamos, entró mucho más fácil el concepto de lo que querían explicar, porque bueno, era precisamente en un tono mucho más juvenil, por lo que pues yo al ser joven, pues fue más fácil entender. La manera en que se habló generó más conexión en mí por tratarse de algo más juvenil, lo que les estaba comentando. Y bueno, para resumir estos dos últimos párrafos y que no se haga extenso el video, tengo dos palabras claves: devoción, emociones y conexión con Dios. Llegó un punto a lo largo del momento religioso donde había mucha emoción, por así decirlo, mucha tensión de emociones, de sentimientos. Entonces fue un momento donde me pude conectar realmente, como les voy a mostrar en este memo. Al haberme involucrado tanto, pude sentir una conexión profunda con el evento y con Dios. O sea, llegué a formar tal parte del evento que pude sentirlo y por un momento olvidé que estaba haciendo la investigación. Entonces, básicamente, este es mi punto de vista, lo que yo vi en mi salida de campo a la iglesia. Bueno, tengo un video que es de El Espectador. El video es de El Espectador y habla sobre la libertad de cultos. Mm, el video es un poco extenso. Voy a poner las partes que resalté justo en esta parte. Bueno, voy a dejar hasta el resaltado. Hace 25 años, después de un siglo de Estado confesional católico, a través del artículo 19 de la Constitución de 1991, se garantizó la libertad de cultos en Colombia. Hoy, toda persona tiene derecho a profesar libremente su profesión y a difundirla. Todas las confesiones son iguales ante la ley, dice la Carta. Sin embargo, en este último aspecto hay discrepancias. En el momento hay la libertad de hablar de Dios en Colombia. Y cualquier persona puede abrir la puerta de su casa, puede abrir el garaje, puede abrir cualquier espacio y hablar de Dios. Y legalmente nadie le dice que no. ¿Dónde está el trabajo que hay que hacer? En que la igualdad que tienen nuestros hermanos, la Iglesia Hermana Católica, se la den a todas las iglesias, a todas las confesiones religiosas. Igual. Es una ventana supremamente importante porque nos ha ayudado a un... Bueno, resumiendo un poco, en estas dos partes, tenemos que, para tener otro punto de vista, que en Colombia existe la libertad de cultos bajo la Constitución del 91. Bueno, entonces, como lo mencioné en el video, incluye constitución, cultos, libertad y libertad bajo la ley. Y lo que, eh, lo que uno de los entrevistados decía,
bueno, igualdad, legalidad y religiones, que bueno, hoy en día se puede hablar de Dios en Colombia y cada quien es prácticamente libre de creer en lo que quiera, teniendo en cuenta lo anterior visto en mi bitácora, pues la verdad era algo pues relativamente evidente que el cristianismo pues sea aceptado y que se pueda realizar de una manera diferente, con total libertad y sin ningún tipo de restricción. Entonces voy a dejar el video hasta esta parte que habla de la materialización de la ley, de este concepto y de la supremacía católica. Esa sentencia se materialice en hechos reales, en gestos reales de ecumenismo en Colombia. Nosotros como comunidad judía siempre tuvimos toda la libertad para ejercer nuestro culto, desarrollar nuestras comunidades, desarrollar nuestra liturgia. Y desde que llegamos a Colombia, desde que nuestros padres llegaron a Colombia, no tenemos sino agradecimiento para este país que siempre nos respetó. Según la Coordinadora de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, Bueno, aquí lo voy a adelantar un poquito, que esto es lo importante en nuestra investigación. Dentro del contexto de católico romano y que podamos estar otras comunidades de fe trabajando y ministrando en el país es una bendición. Bueno, esto es un grande avance. El hecho de lograr que la ley apoye la libertad religiosa en Colombia. Sin embargo, todavía falta mucho por poner en práctica. Bueno, y básicamente lo que se decía y lo que me llamó la atención es que, bueno, sí, existen las leyes, pero no siempre se aplican, pues, según lo que dicen los entrevistados. Y bueno, otro tema es también la supremacía católica que ha habido en Colombia, pues desde el colonialismo que nos fue impuesta el catolicismo, y a partir de allí pues Colombia casi que construye su historia al lado pues, de esta religión. Entonces es un punto de vista que hay que tener en cuenta porque somos un país con muchas religiones diferentes y todas merecen la debida libertad y el debido respeto. Bueno, recordarles que este video es del Espectador y fue publicado el 2 de julio del 2016. Muy bien, y siguiendo, pues no el orden porque me salté este texto que encontré sobre la libertad de cultos. Este texto es de un libro titulado Laicidad y valores en un Estado democrático, y el editor del libro es Roberto Blancarte. Este es un capítulo, bueno, el libro fue publicado en el Colegio de México en el año 2000 y bueno, vamos a leer el capítulo Retos y perspectivas de la laicidad mexicana. Es un texto bastante amplio, así que de igual manera resalté, bueno, igual esta es la introducción, creo que es la introducción del libro Retos y perspectivas de la laicidad mexicana, de Roberto J. Blancarte. Y bueno, para resumir un poco lo que leí, habla de, bueno, qué es un Estado laico, y la definición de laico es básicamente que, bueno, se trata de, bueno, es como que un Estado se separa, o sea, deja libremente las iglesias y las entidades religiosas, pues, por fuera del Estado. Pues esto no es una definición que leí, no propiamente de aquí, pero hay dos ejemplos históricos. Y bueno, cito al autor que dice: la laicidad no necesariamente se identifica con la separación del Estado y las iglesias, aunque en un momento dado hayan llegado a identificarse totalmente y hayan parecido una pareja inseparable. Sin embargo, esto no es así. En Inglaterra, por ejemplo, no existe una separación entre el Estado y la Iglesia anglicana. Incluso la reina es la cabeza formal de esa iglesia,
Ella no impide que el Reino Unido existan elementos de laicidad, que en el Reino Unido existan elementos de laicidad, mejor, como el reconocimiento de la libertad de conciencia y la libertad de culto, aunque estos se inscriban más bien en el contexto de la secularización y la modernidad religiosa. Entonces, básicamente lo que dice este fragmento del texto tiene que ver con la laicidad, la libertad, la secularización, que es casi que esa misma separación de Estado y religión, o de libertad de religión, y la separación que deben tener. Y que no siempre se trata de, o sea, que no siempre ha sido una separación. ¿Sí? En este caso, no existe una separación entre el Estado y la Iglesia anglicana, pues se demuestra aquí que el Estado inglés y la Iglesia anglicana, pues, han sido algo un poco más unidos de lo que supuestamente deberían ser. Y aquí más abajo tengo otro fragmento que dice, y cito al autor, abro comillas, otro concepto afín es el de la pluralidad religiosa, ya que comúnmente se asocia a la laicidad del Estado, y sin embargo, a pesar de que hay coincidencias en algunos momentos históricos, una no conlleva a la otra. El reconocimiento de la pluralidad religiosa no implica la laicidad, como lo muestra el hecho de que en el periodo de Napoleón Bonaparte se consideraba que las iglesias estaban dentro del Estado y por lo tanto era un sistema concordatario, pluriconfesional. A partir del reconocimiento de algunos cultos públicos, el católico, el luterano, el calvinista y el judaico. En suma, se reconocía la pluralidad religiosa, incluso los cultos públicos, no solo en el plano de las conciencias, pero no existía todavía la noción de un Estado desligado totalmente de la moral religiosa. Las iglesias estaban dentro del Estado, que no era laico, sino pluriconfesional. Entonces, esto también tiene que ver cómo el Estado intenta a veces separarse, pero a veces resulta ser muy allegado a pues a las religiones y a las iglesias que están dentro del Estado, dentro de su territorio. Lo mismo pasó en Colombia. Los partidos liberal y conservador tuvieron muchos enfrentamientos por temas relacionados al catolicismo y pues es algo bastante interesante. Es otro punto de vista de cómo se vive la libertad de cultos y cómo se vivió en otros países como en Inglaterra y en este caso el de Francia, y cómo a pesar de, bueno, decir que el Estado y la Iglesia iban un poco separados, resulta que no, que estaban más ligados de lo que parecía y pues debería ser algo completamente libre, por algo es libertad de cultos. Y bueno, básicamente así comparo estos tres puntos de vista, completando la triangulación propuesta en el inicio de este trabajo. Bueno, lo siguiente son unas redes que se hicieron a partir de el primer texto de una mirada alternativa, que fue el texto que yo escribí, en el cual tomé algunas de los códigos, algunos porque omití estos de acá. Y bueno, entonces puse a Dios arriba, está asociado con Cristo e inspira a la iglesia. En este caso, podría ser, ahora que lo pienso, cualquier tipo de iglesia, si dejamos a Dios arriba, porque Cristo es relacionado al catolicismo y al cristianismo. Pero bueno, vamos a seguir manteniéndonos en el contexto del trabajo del cristianismo. Y bueno, esta iglesia generó conexión, generó devoción, hizo que los jóvenes interactuaran a través de diferentes actividades y generó muchas emociones en los momentos más emotivos de la Eucaristía, de la ceremonia, mejor. Y como creencia, la iglesia como creencia pues da las religiones y los cultos y está protegida en este caso por la Constitución, en el caso de Colombia. Y bueno, esta Constitución promete libertad, igualdad, laicidad y legalidad en cuanto a este tema de religión. Sin embargo, según los encuestados en los videos,
no logra promover del todo la materialización, la separación o la secularización. Es decir, que a pesar de que sí está escrito en la Carta Magna, pues que cualquiera puede creer en lo que quiera, que no siempre se aplica en el contexto social. Entonces ahí existe una falla, pues no es, puede que no sea falla constitucional, pero la Constitución no lo promueve del todo. Y volviendo a la parte de abajo, y la iglesia, es pues esta iglesia y el evento se caracterizó por ser algo juvenil, por la inclusión de gente joven, se caracterizó por el tono juvenil que venía hablando, por la música, el tipo de música y el sermón que se dio. Bueno, y ya para finalizar, hice el, el, el conteo de palabras. Realmente son bastantes. Entonces, puede que no incluí las que más hayan estado, pero busqué las más importantes, cuánto las usé. En el caso de, bueno, pues era algo alternativo para mí, le daba un ambiente, e incluí la palabra católica porque, pues no sé, creo que la usé bastante por el hecho de ser católico. Tuve conexión, hubo creencias, estuvo Cristo, estuvo Dios, hubo intensidad, bueno, Jesucristo y Cristo. Existió paz, hubo un gran balance en personas, eh, porque bueno, fue un evento numeroso. Y bueno, sermón, todos y acostumbrado. Entonces concluyo que la investigación me hizo salir de mi zona de confort e ir a aprender a un lugar nuevo, un lugar donde se mira o donde se aprecia a Dios de una manera diferente a la que yo estoy acostumbrado. Me gustó mucho y, y bueno, agradecer al profesor y a los compañeros que hayan llegado hasta el final del video y bueno, muchas gracias y esto fue todo por ahora.